El 15 de julio de 2020, este tweet fue publicado en la cuenta de Elon Musk. Envíame $1,000 en Bitcoin y te lo devolveré por 2,000. Esta oferta es válida solo por 30 minutos. Justo debajo del tweet estaba el número de la billetera de Bitcoin. A primera vista, el tweet parece un fraude, pero fue publicado en la cuenta oficial y verificada de Elon Musk. Lo más impactante es que el mismo tweet apareció en otras cuentas populares como las de Apple, Uber, Jeff Bezos, Bill Gates, Barack Obama, Joe Biden, Kanye West, entre otras grandes cuentas con millones de seguidores. Luego, cuando se reveló que esto era la mayor operación de hackeo en la historia de Twitter, la compañía suspendió la función de tweets para todas las cuentas verificadas y conocidas, hasta averiguar qué estaba sucediendo. Lo que nadie esperaba era que el responsable del hackeo resultara ser un adolescente de tan solo 17 años. Al investigar su pasado, descubrieron que era un estafador y un viejo hacker que había estado en el negocio desde los 13 años, robando dinero y bitcoins por valor de millones de dólares. Además, estaba involucrado en el tráfico de drogas y delitos de asesinato. ¿Cómo logró un adolescente hacer todo esto? ¿Y cómo consiguió hackear una de las plataformas más grandes del mundo? Sigue viendo para descubrirlo. La historia de hoy es sobre un joven llamado Graham Ivan Clark, quien solía vivir en Tampa, Florida. Estudió en una escuela llamada Gator High School. En ese momento, Graham captaba la atención de sus compañeros gracias a su apariencia ostentosa. Usaba ropa, relojes y accesorios que valían miles de dólares. Entonces, ¿de dónde saca un adolescente como él todo ese dinero? Y si provenía de una familia rica, ¿por qué asistía a una escuela pública? La fortuna que lo rodeaba llevó a muchos de sus compañeros a intentar acercarse a él y convertirse en sus amigos. Él aprovechaba esta situación y les pedía que hicieran su tarea, que lo ayudaran a hacer trampa en los exámenes y cosas así. A cambio, los invitaba a cenar y les compraba lo que necesitaban. Era una relación en la que ambos salían ganando, y nadie se preguntaba de dónde sacaba el dinero. Además, a él no le gustaba hablar de eso. Incluso si alguien intentaba tocar el tema, cambiaba de conversación al instante. Muchos de los que estaban cerca de él sabían que su situación familiar era normal o incluso menos que promedio. Entonces, ¿de dónde podía obtener un adolescente todo ese dinero? Todo empezó cuando tenía 13 años, cuando sus padres se divorciaron y su padre los abandonó, mudándose a otro lugar. Graham vivía con su madre, que apenas podía mantenerlo. Ella siempre estaba ocupada en el trabajo, así que él se sumergió en el mundo de la web y los videojuegos, haciendo lo que quería, sin control. Graham pasaba mucho tiempo en Minecraft. Como todos saben, Minecraft es un juego con muchos servidores. Cada grupo de personas puede crear su propio servidor, jugar entre ellos y disfrutar de todas las cosas que pueden hacer dentro del juego, como construir casas, recolectar materiales y muchas otras actividades. A la par tienen la oportunidad de conocerse y hacer amigos. Sin embargo, como en cualquier otro lugar del mundo, hay una alta posibilidad de encontrarse con malas personas que intentan aprovecharse y robar a otros. En Minecraft, Graham ingresó al mundo del fraude. En la web, Graham usaba el alias Open. Tenía una cuenta en Twitter y un canal de YouTube con el mismo nombre. Contaba con seguidores que lo adoraban, especialmente porque solía aparentar ser un chico amable en sus videos. Usando su aparentemente encantadora personalidad, Graham atraía a sus seguidores y los engañaba vendiéndoles cosas en el juego. Después de que transferían dinero, él no les proporcionaba lo que compraron. También vendía capas para personajes de Minecraft que valían cientos de dólares y desaparecía inmediatamente después de recibir el dinero, aprovechándose de la confianza de sus seguidores. Graham lograba ganar una buena suma de dinero con esta estafa desde su adolescencia. Oh, de verdad, no me importa porque tú pareces de 12. Yo tengo 12, pero hago más dinero que tú. Sí, obviamente. ¿No crees que estoy bromeando? Es como 1,000 en el último mes solo con Minecraft. Graham solía hablar con orgullo de lo que hacía, hasta el punto en que su mala reputación comenzó a extenderse entre sus seguidores y la comunidad. Algunos youtubers empezaron a subir videos para advertir a la gente sobre él. Por ejemplo, este youtuber subió un video en el que expuso a Open, afirmando que era un estafador y mencionó historias de seguidores que habían sido timados por él. Debido a este video y a muchos otros, Graham fue baneado de varios servidores de Minecraft. Pero Open se tomó su venganza contra este youtuber. Así que Open terminó siendo baneado de todos esos servidores después de que yo mostré las pruebas en mis videos sobre cómo estaba estafando. Y luego fue cuando terminé siendo hackeado. Graham hackeó al youtuber. Accedió a su correo electrónico, su canal de YouTube y todas sus cuentas.
No sabemos si Graham hackeó al youtuber por su cuenta o si contrató a un hacker, pero es más probable que hubiera contratado a un hacker, ya que Graham no tenía la suficiente experiencia en hackeo en ese momento, pero sí tenía dinero de sus operaciones fraudulentas. Graham se vengó de ese youtuber y hackeó todas sus cuentas, incluso las utilizó para estafar a sus propios seguidores. Al suplantarlo en las redes sociales, literalmente manchó su reputación. Graham no solo estafó a sus seguidores o a los usuarios de Minecraft, también timó a diseñadores, editores de video y programadores. Los contrataba, pero después de obtener el trabajo para el que los había contratado, no les pagaba. En resumen, el chico vivió la vida de un estafador desde su adolescencia. Esto era solo el comienzo. Su experiencia en el mundo virtual se expandiría gradualmente hasta llegar al mundo real, y comenzó a aprender formas más efectivas de fraude y estafa. Sus verdaderos inicios en el mundo del hacking fueron en foros y en un sitio web llamado OG Users. Recuerda este nombre. Este sitio o foro era como un mercado en el que la gente vendía nombres de usuario para diferentes plataformas. Por ejemplo, si alguien está buscando un nombre especial para usar en Twitter, puede encontrarlo allí. Aunque este sitio se promocionaba como un lugar legal, todas las personas que ofrecían nombres de usuario a la venta eran en realidad hackers. Hackeaban cuentas y las vendían. Los nombres de usuario en el sitio costaban miles de dólares. En ese momento, Graham hizo la transición de ser el estafador a convertirse en el hacker. El método más común que utilizaba para hackear cuentas era un proceso llamado SIM swap, que en pocas palabras significa que el hacker toma el control de la SIM de su objetivo. Y como se sabe, la mayoría de las cuentas están vinculadas a un número de teléfono como forma de asegurar la cuenta, ya que el usuario solo puede acceder a su cuenta después de ingresar el número de confirmación que recibe por mensaje. Esto se llama verificación en 2 pasos. El hacker de alguna manera contacta a la compañía telefónica, se hace pasar por su objetivo y obtiene acceso al número, dejando el objetivo sin poder usarlo. De esta forma, el hacker se apropia del número y se convierte en su dueño. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿es tan simple? ¿Llamas a la compañía telefónica y te dan el número de otra persona? En realidad no es tan simple. El proceso es mucho más complicado, pero aquí te lo resumo brevemente. Cuando el hacker toma el control del número, puede acceder a todas las cuentas de su objetivo, incluyendo correo electrónico, cuentas bancarias o incluso billeteras de Bitcoin. Entonces, ¿cómo logró el adolescente Graham obtener el número de otra persona? Esto puede suceder de diferentes maneras. Para ilustrar, el hacker puede hacerse pasar por un empleado de otra compañía telefónica y engañar a un empleado real. Por ejemplo, puede llamar a otra sucursal de la compañía y pretender ser un empleado de otra sucursal de la misma compañía. El hacker se presenta al empleado y le dice que recibió un reporte sobre un problema técnico, dándole el número de reporte para parecer más creíble. Por supuesto, todo es falso. El empleado entonces le dirá que no han reportado nada. Después, el hacker le proporciona un enlace a un sitio web que parece exactamente como el sitio web real de la compañía, y le pide que inicie sesión con su cuenta de la empresa para verificar el reporte. En el momento en que el empleado ingresa su nombre de usuario y contraseña, se encuentra con una página que parece auténtica, donde se indica que el problema se ha solucionado. El hacker por su parte le agradece y le dice que todo está bien ahora, y el empleado cuelga sin darse cuenta de que el hacker ha tomado el control de sus cuentas, lo que le permite cambiar el número de su objetivo a su SIM desde el sistema de la compañía. El objetivo se dará cuenta de que su tarjeta SIM ha sido bloqueada. Ya no podrá acceder a sus cuentas. Todas las contraseñas han sido cambiadas y no podrá restablecerlas porque también ha perdido su número de teléfono. Este es solo uno de los varios métodos utilizados por los hackers. Si no funcionaba, intentaban con otro empleado o con otra sucursal de la compañía. Esto es literalmente hacking social más que hacking técnico. El hacker intenta engañar a las personas más que buscar vulnerabilidades en el software. Al principio, Graham usaba este truco para obtener cuentas de Twitter con nombres especiales y venderlas en OG Users. Su objetivo era tomar el control de cuentas de Twitter, pero pronto se dio cuenta de que si podía obtener el número de teléfono de alguien, podría acceder a su correo electrónico. Y si lograba acceder a su correo, significaba que tendría acceso a su cuenta bancaria. El problema era que no es fácil transferir dinero del banco de manera no rastreable. Sin embargo, hay otro tipo de dinero que no se puede rastrear: las criptomonedas. El verdadero tesoro son las personas que tienen enormes cantidades de Bitcoin y otras criptomonedas. A partir de ese momento, Graham comenzó a enfocarse en ese tipo de personas. De hecho, no era el único.
Ha habido y todavía hay muchos ataques de este tipo en los que el hacker de alguna manera obtiene el número de teléfono de alguien, entra en su billetera de Bitcoin y roba todo su dinero. El propietario de la billetera no puede hacer nada al respecto porque nadie puede rastrear las transacciones de Bitcoin. Por esta razón, comenzamos a escuchar mucho sobre robos de este tipo que valían millones, cifras que incluso los ladrones de bancos no podían alcanzar. Sería más fácil si el ladrón pudiera acceder a una billetera de Bitcoin. Graham se abrió camino cuando tenía 15 años. Primero comenzó a vender nombres de usuario en OG Users, y gracias a este sitio, conoció a muchos hackers que dominaban este truco y empezó a aprender de ellos. Incluso formaron una pequeña comunidad. La mayoría de ellos presumía de su fortuna publicando todas las cosas que compraban en las redes sociales: autos de lujo, relojes caros, ropa y zapatos que costaban miles de dólares. Al principio, Graham ganaba miles de dólares con este trabajo. Luego comenzó a ganar cientos de miles. Y poco a poco, empezó a hacer millones. Así que comenzó a elegir cuidadosamente sus palabras. Se metía en Twitter, buscaba cuentas de plataformas de criptomonedas y examinaba sus objetivos entre los seguidores, buscando a alguien que aparentara tener una gran fortuna en Bitcoin y criptomonedas. La mayoría de esas personas presumían de su riqueza en las redes sociales y usaban su información personal real, lo que las convertía en fáciles objetivos para los hackers. Después de identificar un posible objetivo, Graham realizaba una operación sobre él llamada doxing, que es el acto de revelar información identificativa sobre alguien en línea, como su nombre real, dirección de casa, lugar de trabajo, número de teléfono, correo electrónico y otra información personal. Obtenía toda esa información de sitios web que venden datos personales que el usuario presenta a varias plataformas. Este proceso no requiere experiencia. Muchas personas comunes pueden explotarlo y suelen usarlo para acosar, como cuando reportan a alguien y la policía irrumpe en su casa, a pesar de que no han hecho nada. Sin embargo, este no era el objetivo de Graham. Usaba esta información para llevar a cabo la operación de cambio de tarjeta que mencionamos anteriormente. Graham se las ingenió para llamar a la compañía de telecomunicaciones. De alguna manera convenció a los empleados de que era el propietario de la tarjeta SIM, y al final logró tomar control de la misma. Este hombre, llamado Greg Bennett, fue una de las víctimas de Graham. Era un inversor con activos en diversos dominios, entre ellos Bitcoin. El 15 de abril de 2019, Greg estaba trabajando en su oficina, con su teléfono sobre el escritorio. De repente la señal de red desapareció. Se quedó sorprendido. Su oficina estaba en una moderna zona urbana con excelente cobertura de red. ¿Cómo podía cortarse de repente? Intentó acceder a sus correos electrónicos, pero no pudo. Ingresó la contraseña varias veces y cada vez le decía que la contraseña era incorrecta. Poco después, su teléfono se apagó. Se llenó de terror al intentar verificar sus cuentas de Bitcoin. Solía mantener su Bitcoin en 3 plataformas diferentes, pero ninguna de ellas le daba acceso. En ese momento se dio cuenta de que había sido hackeado, y lo peor era que no podía hacer nada al respecto. Después recordó que tenía una aplicación que recopilaba todos los datos de sus cuentas de Bitcoin en un solo lugar, permitiéndole ver las transacciones realizadas. Al abrir la app, se quedó paralizado al ver que había transacciones de Bitcoin de su cuenta a otra cuenta. Un hacker estaba transfiriendo su Bitcoin a su propia cuenta. Imagina que pierdes tu calendario, pierdes tus contactos, pierdes todo tu historial de correos electrónicos, pierdes todas las fotos de tus hijos, todos los videos que has tomado. Imagina que de alguna manera has perdido toda tu vida hasta hoy. Eso fue exactamente lo que sintió Greg en ese momento. Más tarde se descubriría que Graham fuera el responsable de hackear las cuentas de Greg y robar su Bitcoin, que valía $1 millón en ese entonces. Pero eso no era todo lo que había en las cuentas de Greg. Graham retiró tanto como pudo porque esas plataformas establecen un límite diario de transferencia por cuenta. En el mismo día, Greg fue a la compañía de telecomunicaciones y logró recuperar su número de teléfono, lo que le permitió congelar inmediatamente todas sus cuentas de Bitcoin. Por supuesto, Greg no podría recuperar las cantidades que Graham había retirado, ya que las transfirió a otras cuentas. Como se mencionó anteriormente, las transferencias de Bitcoin son irrastreables. Sin embargo, Graham era un poco codicioso. Quería apoderarse del resto de Bitcoin en la billetera de Greg, que no pudo obtener debido a los límites de retiro diarios.
así que recuperó uno de los correos electrónicos de Greg y lo contactó a través de esa misma dirección. Le envió un mensaje amenazador en el que le escribió: para evitar cualquier tipo de acoso, transfiera 50 bitcoins para nosotros. En ese momento, 50 bitcoins valían $250,000. Incluso amenazaron con hacerle daño a sus amigos y familiares. Y si quería que esto se resolviera de manera pacífica, debía entregarles el resto de su bitcoin. ¡Qué desfachatez! Le robaron $1 millón y todavía querían más. La parte irónica de esta historia es que el correo electrónico de Greg había sido utilizado por los hackers para comunicarse entre ellos, lo que dejó al inversor en una situación aún más vulnerable. Aparentemente, Graham llevó a cabo esta operación con otros 2 hackers, y como era de esperarse, los traicionó y no les dio su parte del botín. No pudieron comunicarse con él, así que los hackers se vieron obligados a contactarlo a través del correo electrónico de Greg. En uno de los correos escribieron: o nos das nuestra parte, que es el 66%, o irás a la cárcel. Amenazaron con exponerlo y denunciarlo a la policía. Esto no era extraño para Graham, quien había estafado a la gente desde que era un niño jugando a Minecraft. Sin embargo, esta vez estaba engañando a personas malas como él, lo que lo ponía en un peligro mayor. Esas personas guardaban rencor contra él y a veces intentaron hacerle daño. Este es el testimonio de uno de los amigos y conocidos de Graham que estaban con él en ese momento, cuyos nombres no han sido revelados, pero que eran muy cercanos a él. Ellos obtuvieron la información personal de su familia, lo acosaban constantemente. Alguien envió a personas a la casa de Graham para asustarlo e incluso robarle en un momento dado. Bueno, estaban planeando su robo, querían torturarlo y hacerle muchas cosas oscuras. Graham no solo entró en el mundo del fraude y el hacking, sino que también se adentró en el mundo de las drogas. Comenzó a comerciar con marihuana y algunas píldoras narcóticas que también consumía. Esto le llevó a hacer malas amistades en el ámbito de las drogas. Un día, a finales de 2019, Graham se vio involucrado en un incidente de disparos que terminó con el asesinato de uno de sus amigos. En realidad, lo que sucedió fue que Graham y 2 de sus amigos, que eran de su misma edad, fueron a la casa de un narcotraficante armados. La razón de la visita no fue especificada, pero al parecer había un conflicto entre ellos relacionado con una deuda o un asunto similar. Graham se quedó en el auto mientras sus 2 amigos entraban en la casa del narcotraficante, que también estaba armado. Tan pronto como vio a los 2 amigos de Graham en su casa, les disparó. Uno de ellos murió de inmediato y el otro resultó gravemente herido. En cuanto a Graham, salió del lugar rápidamente en su auto al escuchar los disparos. La policía llegó y comenzó a investigar el incidente. Interrogaron al chico que había sobrevivido y este les habló sobre Graham. La policía llevó a Graham para ser interrogado, y él admitió que realmente estaba con ellos, pero que se había quedado en el auto y no tenía idea de lo que planeaban hacer. Solo sabía que sus amigos le habían pedido que los dejara en esa casa, y cuando escuchó los disparos se asustó y escapó. Negó completamente su participación en el incidente. Los investigadores notaron que había una contradicción entre lo que Graham decía y las pruebas que tenían, pero al final, lo único que pudieron demostrar fue que estaba en el auto en el momento del incidente, y eso no era suficiente para ser condenado. Después del incidente, el director de la escuela secundaria de Graham declaró que los estudiantes involucrados en el suceso ya no tendrían permitido el ingreso a la escuela. Este fue el final del viaje de Graham en la escuela. Luego dejó la casa de su madre y compró su propio departamento. Sin embargo, las autoridades lo vigilaban, y sus investigaciones sobre él continuaban. Lo que empeoró las cosas fue que era uno de esos adolescentes que presumían de su dinero en las redes sociales. Hackers y estafadores competían entre sí para ver quién era más rico. Se jactaban de sus autos, relojes, viajes e incluso de sus fiestas. Por lo tanto, las autoridades estaban tras ellos. Por ejemplo, este hombre, que se hacía llamar Xavier, robó casi $7.5 millones utilizando el método de SimSwap, que mencionamos antes, el mismo que Graham usó para hackear. Fue condenado a 10 años de prisión cuando tenía 21 años. Cuando los investigadores comenzaron a indagar sobre Graham, se dieron cuenta de que algo no estaba claro. Así que la fiscalía asumió la investigación y después de reunir suficientes pruebas en su contra, emitieron una orden de registro para su casa, irrumpiendo en ella y arrestándolo. Los detectives lograron confiscar 400 bitcoins, que en ese momento valían casi $4 millones. Graham estaba ganando mucho más dinero de lo que se esperaba de un hacker. Confiscaron 4 millones, pero en realidad mientras lo investigaban, pensaban que solo había robado 1 millón. Esa era la cantidad de la que estaban seguros. Los detectives concluyeron que los otros 3 millones también debían haber sido robados, pero no pudieron probarlo, ya que, como se mencionó anteriormente, las transferencias de Bitcoin no se pueden rastrear. El caso se mantuvo complicado y duró 8 meses. Finalmente, la fiscalía llegó a un acuerdo con Graham.
Le ofrecieron devolverle 1 millón del dinero que confiscaron y le devolverían los 3 millones restantes, además de no ser procesado. Graham aceptó el trato de inmediato y se salió con la suya con 3 millones. Todos sabían que era dinero robado. La razón de la complejidad del caso fue que Graham era menor de edad. Tenía menos de 18 años. El hacking y el fraude son crímenes federales según la ley de Estados Unidos, y los menores no son procesados por crímenes federales. La ley puede necesitar cambios para permitir que el sistema federal se ponga al día con la realidad de que niños más jóvenes se están involucrando en estafas en línea, estafas en criptomonedas que realmente merecen una mayor persecución y castigo, lo que la ley federal no permite actualmente. Hubo muchos problemas y obstáculos que impidieron demandar a un menor, y esto fue lo que permitió a Graham no ser encarcelado al final con 3 millones de dólares. ¿De verdad crees que después de todo esto Graham se arrepentiría y dejaría de hackear y estafar solo porque estuvo a punto de ir a prisión? Por supuesto que no. Al contrario, mientras seguía siendo menor de edad y no podía ser procesado, Graham pensaba en cometer más y peores crímenes. Su único problema era que tenía 17 años y le quedaban apenas 8 meses para ser mayor de edad. Creía que debía aprovechar ese tiempo al máximo para cometer crímenes más grandes que los anteriores antes de cumplir los 18, y así no ser procesado. Lo que ocurrió el 15 de julio de 2020 fue literalmente una locura. Graham llevó a cabo la mayor operación de hackeo en la historia de Internet, y no hackeó cualquier página web, sino Twitter, una de las plataformas de redes sociales más grandes del mundo. Noticias de última hora esta noche. Un aparente fallo de seguridad masivo en Twitter, y parece que el ataque está dirigido a usuarios de alto perfil con millones de seguidores. Breaking news. Twitter dice que está investigando un aparente hackeo de muchas cuentas de alto perfil. De repente, se empezaron a publicar tweets uno tras otro. De las cuentas más grandes de Twitter, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple, Barack Obama, Joe Biden, Floyd Mayweather y muchos más. Todas estas cuentas publicaron un tweet. El contenido, en resumen, decía que el dueño de la cuenta había decidido devolver dinero a sus seguidores. Cualquiera que enviara un Bitcoin recibiría el doble a cambio. La oferta estaba disponible solo por 30 minutos, y al final del tweet se incluía la dirección de la cartera donde los seguidores podrían enviar los Bitcoins. Tan pronto como leías el tweet sabías de inmediato que era una estafa, pero el problema era que se publicaba en cuentas de personas y empresas muy conocidas, y todas las cuentas estaban verificadas. Esto solo duró unos minutos y la administración de Twitter de inmediato comenzó a impedir que los usuarios de alto perfil con cuentas verificadas tuitearan hasta que supieran exactamente qué estaba ocurriendo. Había un hombre llamado Haseeb Awan que dirige una empresa de seguridad técnica especializada en proteger a las personas de ataques de hackers, especialmente ataques de intercambio de SIM que ya habíamos mencionado. Entonces hubo una comunicación entre él y algunos hackers. Uno de ellos le envió este mensaje: Twitter será divertido hoy. Haseeb pidió una aclaración y el hacker le dijo que había una comunidad que logró apoderarse de cualquier cuenta de Twitter. Este hacker pertenecía a la comunidad de usuarios OG, el sitio web donde se venden cuentas de redes sociales. Haseeb le preguntó de dónde había sacado esa información, y el hacker le envió una publicación que se había hecho en el foro donde se leía: compra cualquier cuenta de Twitter por solo $2,000 a $3,000 y obtendrás la contraseña de la cuenta. Esto fue publicado en el foro por alguien llamado Chai-Wan. Haseeb tuiteó una captura de pantalla de la publicación para advertirle a la gente que ese era el origen del hackeo. 10 minutos después de ese tweet, Haseeb recibió este mensaje en privado: ¿podrías por favor eliminar tu tweet? No quiero que la gente piense que soy el malo aquí. Haseeb preguntó quién era y respondió: soy Chai-Wan, el que publicó las cuentas en venta. Chai-Wan intentaba convencer a Haseeb de que no tenía nada que ver con la operación de hackeo, que solo era un intermediario y no quería estar involucrado en ese crimen. Haseeb le dio el número de teléfono de un periodista y le dijo que si quería limpiar su nombre debía contarle toda la historia al periodista. De lo contrario, lo arrestarían tarde o temprano. Chai-Wan sintió que no tenía otra opción más que contactar al periodista. Luego se puso en contacto con él y le contó toda la historia. Incluso reveló su verdadera identidad. Dijo que era un chico de 19 años llamado Mason y que vivía en Inglaterra. El chico estaba extremadamente nervioso al hablar con el periodista. Mason le dijo que no tenía nada que ver con los hackeos y que solo vendía cuentas. El periodista le preguntó de dónde sacaba esas cuentas y Mason respondió que alguien llamado Kirk lo había contactado por Discord. Kirk era uno de los empleados de Twitter y era él quien le proporcionaba las cuentas. El periodista, sorprendido, le preguntó asombrado: ¿un empleado de Twitter? Mason respondió que realmente no le había preguntado, pero que asumió que cualquiera que tuviera acceso a todas esas cuentas, si no era un empleado de Twitter, nadie más podría hackear todas esas cuentas de una sola vez. Mason dijo que Kirk se le acercó y le preguntó si podía ayudar a vender algunas cuentas. Mason no creía realmente que ese tipo tuviera acceso a cualquier cuenta de Twitter.
Kirk, en un intento de asegurar a Mason, le pidió que le diera cualquier nombre de cuenta que quisiera y él se la daría. Mason, ansioso, pidió un nombre difícil de encontrar. Sin embargo, unos segundos después, Kirk le dio la cuenta con la contraseña. Mason inició sesión y se dio cuenta de que este hombre realmente podía hacer lo que decía. Mason aceptó ayudar a vender las cuentas y publicó lo que ya habíamos visto en OG Users. En ese momento, probablemente Mason no sabía en lo que se estaba metiendo, pero sin duda se dio cuenta de que el juego era mucho más grande de lo que pensaba al ver que todas las grandes cuentas de Twitter publicaron ese tweet. La pregunta ahora es, ¿quién es Kirk? Por supuesto, todos sabemos la respuesta, pero en ese momento, ¿cómo podrían descubrir su identidad? ¿Y cómo fue capaz de llevar a cabo una operación de hackeo tan grande? Pocos días después de que Graham fuera liberado por las autoridades, el trato se hizo, y salió con $3 millones. Graham y otro chico, 2 años menor que él, comenzaron su plan para llevar a cabo esta operación. Ese chico era mucho más hábil en el hackeo que Graham. La identidad y el nombre de ese chico no se revelaron porque hasta el día de hoy sigue siendo menor de edad. Así que Graham trabajó con este chico para llevar a cabo la operación de hackeo de Twitter. Era 2020, todos sabemos lo que el mundo vivió ese año, una pandemia. Y como medida de precaución, muchas grandes empresas adoptaron el sistema de trabajo remoto. Twitter, al igual que otras grandes compañías, hizo que sus empleados trabajaran desde casa. Todos los empleados de Twitter tenían que iniciar sesión en sus cuentas y en el sistema de la empresa desde sus dispositivos personales en casa. Graham y su amigo revisaron las cuentas de los empleados y elaboraron una lista con cada empleado para saber su identidad. Luego, usando los datos que recopilaron, especialmente sus números de teléfono, comenzaron a llamar a los empleados haciéndose pasar por técnicos de Twitter, diciendo que había un problema que debían solucionar en la cuenta del empleado al que llamaban. Los 2 chicos parecían seguros y convincentes. Finalmente pedían al empleado que ingresara en una página falsa, pero que se veía exactamente igual que el sitio real de la empresa. El empleado ingresaba a la página y enviaba su nombre de usuario y contraseña sin darse cuenta de que en realidad se los estaba dando a los hackers. Graham y su amigo tomaban la información de inicio de sesión, entraban en la cuenta del empleado y verificaban qué poderes tenía. No todos los empleados tenían los mismos privilegios. Los poderes para ingresar a cualquier cuenta y cambiar el correo electrónico o la contraseña son privilegios altos que solo se otorgan a ciertos empleados. Graham y su amigo siguieron entrando en las cuentas de los empleados de Twitter, una tras otra, buscando a alguien con el poder de cambiar contraseñas y correos electrónicos. Cuantas más cuentas ingresaban, más privilegios se encontraban, hasta que llegaron a la cuenta de uno de los gerentes de Twitter. Este hombre tenía el poder de acceder a cualquier cuenta y cambiar su contraseña y correo. Finalmente habían encontrado la herramienta que les permitiría tomar el control de cualquier cuenta de Twitter. Lo más loco de todo es que la operación no fue dirigida por otro país ni por un grupo de hackers profesionales. Fue realizada por 2 adolescentes. Aunque la operación fue un golpe maestro, el beneficio material fue increíblemente limitado en su visión. Todo lo que les importaba a los chicos era obtener nombres de cuentas únicos para vender, y luego hacer la estafa con los bitcoins, cuando en realidad podrían haber sacado muchísimo más provecho financiero. Con las cuentas de grandes empresas a su disposición, podrían haber manipulado la economía mundial. Por ejemplo, podrían haber tuiteado que la mayoría de los directivos de Apple habían renunciado. Las acciones de la empresa se desplomarían inmediatamente y los 2 chicos habrían ganado millones si hubieran apostado en contra de las acciones. Además, tenían acceso a las conversaciones de celebridades. Podrían haber revelado sus secretos, comprarlos o incluso chantajearlos. La plataforma literalmente era de ellos. Podrían haber causado estragos económicos y políticos, pero por suerte seguían siendo adolescentes. Sin embargo, esto no duraría mucho. 2 semanas después del hackeo, exactamente el 31 de julio de 2020, el FBI arrestó a Graham y a su amigo. Los detalles del caso no se han revelado hasta el día de hoy y aún no sabemos cómo el FBI logró capturarlos. Los detalles de un caso que involucra a un menor de edad no se publican para proteger al adolescente. Sin embargo, lo más probable es que Graham y su amigo dejaron algún rastro detrás, ya sea un número de teléfono, correo electrónico, dirección IP, o quizás alguien los delató. Unos días después del arresto de Graham, se celebró una sesión entre su abogado, el juez y el grupo de abogados secundarios especializados en este tipo de casos. Fue una sesión inicial en la que se determinaron los detalles del caso. La sesión se realizó en línea por Zoom debido a la cuarentena. Un grupo de amigos de Graham, que también frecuentaban ese foro, se hicieron pasar por periodistas de medios de comunicación, periódicos y canales de televisión y entraron a la videollamada como si fueran reporteros. Y lo que hicieron fue un completo escándalo. Comenzaron a burlarse del juez y a poner música. «Hola, su señoría, por favor, Mike Moore a su servicio». Y la jueza respondía desesperada.
Estoy sacando a la gente tan rápido como puedo. Esto nos muestra claramente qué clase de personas rodeaban a Graham, adolescentes irresponsables que ven la vida como un juego. Graham enfrentará un juicio muy duro, y la fiscalía tiene la intención de juzgarlo como adulto porque le faltaban solo unos meses para cumplir los 18 años. La fiscalía presentó 30 cargos en su contra y se enfrentaba a una sentencia de hasta 210 años de prisión. En un principio, Graham se declaró inocente de los cargos, pero tras 7 meses de audiencias continuas, aceptó lo que llaman un acuerdo de culpabilidad. La principal condición de este acuerdo era que se declaraba culpable, y a cambio sería juzgado como menor, a pesar de la intención inicial de juzgarlo como adulto. En Florida existe un programa llamado Delincuentes Juveniles Jóvenes. En este programa, la pena máxima que el juez puede imponer es de 6 años. Graham fue sentenciado a 6 años a cambio de declararse culpable, y lo más importante es que sería encarcelado en una prisión para menores. Al final, Graham evitó un castigo extremadamente severo. Si hubiera sido juzgado como adulto, la pena habría sido mucho peor. Después de todo, Graham salió de prisión y regresó a su apartamento con los 300 bitcoins que ya tenía antes, que ahora valen $9 millones. Antes de su encarcelamiento solo valían 3 millones. Nuestra historia llega a su fin. Gracias por ver el video. Nos vemos pronto.